Hola, ¿qué tal, liligutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes y hoy les vengo a echar un cortito. ¿O no? Porque ustedes saben que empieza cortito y termina grandote. O sea, probá el chiquito y ahora probá el grandote. Dale, probalo. Te va a gustar. Quédate hasta el final del video y vas a ver que te va a gustar. Bueno, nada. ¿Qué les voy a traer hoy? El otro día iba a sacar una noticia que salió en Variety, hace como 3 o 4 días, sobre el despido o la renuncia, dependiendo de quién ponga más plata en la versión de la historia, de una de las directoras de diversidad de Disney. Pero tenía buena información, de ningún insider, ninguna de esas cosas raras de nada, sino que tenía buena información de que iban a sucederse una avalancha de despidos o renuncias de muchas corporaciones, de estas directoras de diversidad. ¿Está bien? Entonces quise esperar a ver si sucedían y no traer 25.000 videos, boludo, como todos los canales de cada una renuncia, ¿no? Pues me parece una falta de respeto. ¿O no? Para mí sí. Bueno, entonces esperé. Y claro, ayer se sucedió. Y cuando les voy a traer la noticia, en Noken se desató Unleash the Hell y se resató lluvia, nieve, cortes de luz, todo. Y me terminé calentando y no hice nada del video al final. Pero bueno, hoy lo vengo y lo hago para ustedes. Y bueno, con esto que les estoy diciendo de los vientos de cambio, hay páginas que empiezan a temblar. Porque claro, sin diversidad, las izquierdas se quedan sin enemigos. Sin estas cuestiones de lo woke, se quedan sin un enemigo. Sin esto del feminismo, de la inclusión forzada, las izquierdas se quedan sin este enemigo del patriarcado y del racismo y de todo este tipo de cosas, se quedan sin el enemigo. Y una izquierda sin enemigo es como, no sé, el Guta sin un micrófono. No, bueno, nada. Eso. Entonces, justo vi esta noticia y me pareció muy interesante para traérselos. Así que vamos allá. Terminator. Skynet envió en secreto a 2 Terminators en 1984. O sea, nos están queriendo cambiar la historia. Pero no es lo peor de esto. Lo peor es que este cómic que vamos a ver ahora salió en el 2018. Denme un segundo. Y yo te pido que no te vayas porque de esto no se trata la noticia. Te estoy haciendo una introducción. Quédate porque vamos a tocar varios estadios, varias noticias y vas a ver muchas de las cosas que te dije en esta intro que hice. Bueno, ya nada será como antes. La noticia la trae IGN, que sabemos que es bastante progre, y es publicada el 23 de junio del 2023. Pero está referida a un cómic que salió en el 2018, donde, ¿qué vamos a ver? Oh, sorpresa, inclusión. Vamos para acá. Recientemente, los cómics de 2018, Dark Horse llamado, y para que veas que yo no te estoy tirando cualquier cosa, The Terminator Sector War is a 4-issue Terminator Comic Series. O sea, es una serie de 4 números que fue escrita por Brian Wood, publicada por Dark Horse, y el primer número sale en agosto 15 del 2018. Listo, dato mata relato. Recientemente los cómics de Dark Horse llamados Terminator Sector War, escritos por Brian Wood, sitúa su trama en los 80 en la ciudad de Nueva York, por lo que sucede a la par de los eventos de la primer cinta. En esta ocasión se revela un modelo T-800 ha sido enviado para acabar con la vida de otra mujer llamada Lucy Castro. ¡Oh, sorpresa! Inclusión 1. Lucy Castro es latina. Listo. Vamos a dejar un segundito lo que viene abajo para leer. Primero, vamos a la viñeta. Soy un sistema ciberdín de modelo 101. Un organismo cibernético viviendo en un esqueleto, un endoesqueleto de metal. 45 years from 45 años atrás, tu hija, en el futuro, ¿no? 45 años en el futuro. Tu hija participó en una operación exitosa y crítica contra Skynet.
las defensas de Skynet contra los humanos. Y ella pregunta, inclusión 2, Lucy Castro no es té con leche como la mayoría de los latinos somos. Es tirando afrodescendiente. Inclusión 2. Y mujer. No, que no pasa nada con que sea mujer, pero te quiero decir, o sea, en un personaje abarcaron todo, ¿no? Va, sigamos. Mi hija. Con la resistencia liderada por John Connor en el año 2029. Yo me pregunto, si vos mandás un té para matar a John Connor, o en realidad a ¿cómo es? A Linda, ¿cómo se llama? Sarah Connor. A Sarah Connor, ¿para qué querés matar a la mina que fue una soldado? Está bien, puede haber sido una soldado grosa, pero si vos matás a Sarah Connor, esa soldado grosa, salvo que sepas más del futuro, desde el momento que te mandaste el T-800, es al pedo. Con esto te estoy demostrando que este cómic no tiene razón de ser, ¿no? O sea, más que la inclusión forzada. ¿Por qué te lo estoy diciendo esto? Y porque no tiene razón. Si vos matás a Connor no existe. Acordate todo el versito de la película. La rebelión no existe. Por consiguiente, esa lucha no existió. Suponete que vos hubieras sido más en el futuro y sabés que si Connor muere, esta chica puede ser la nueva líder, te lo entiendo. Pero en el momento que los T-800 o Cyberdin manda a los T-800, no van en el futuro. No saben sobre el futuro. Pueden hacer predicciones porque es una máquina súper desarrollada, pero este cómic no tiene razón de ser más que la inclusión. Sigamos. La nueva protagonista es una oficial de policía. Punto nuevo. Está todo bien. Las mujeres pueden ser policías y las latinas y todo. Pero justo, la policía es como el papel del bueno, ¿no? Del defensor de la justicia, de un montón de cosas. Por lo que defenderse de la máquina mortal sería más sencillo para ella en comparación de Sarah. Vamos. En el final de la historia, Lucy logra vencer a la... spoiler, Spoiler. Pero bueno, ya es un cómic re viejo. Logra vencer a la máquina y poder asegurar su mañana, no sin antes saber su destino. Cuando el Terminator tenía acorralada a Lucy en el tercer mundo de esta nueva historia, el enemigo revela la razón por la cual está aquí. Por eso les leí la viñeta. ¿Vos te imaginás a un T-800 explicándole a su víctima el por qué? Creo que en la de Schwarzenegger no pasa. Por lo menos en la 1 no pasa. Después en la 2, bueno, ya el chabón es medio bueno, no sé qué. Pero en la 1 no pasa. El chabón... Y es la puta que lo parió. Acá se toma todo el tiempo. En vez de pegarle un corchazo de una, no, te explico todo para saber. O sea, clásico malo de las películas. Y sobre todo de estos últimos momentos, estos últimos tiempos que tenemos villanos paupérrimos. Porque pará. Ahora seguimos leyendo. Yo te muestro el cómic, ¿no? Porque vos sabés que a mí me gusta mostrarte todo. Primero vamos a ver, porque yo dije, bueno, capaz que en esta viñeta se ve que la chica es morocha o afroamericana o lo que sea. No. Y miremos cómo es el Terminator, ¿no? El Terminator es un chabón grande, de ¿cómo se llama? Rasgos duros, rubio, o sea, el sueño ario. O sea, hombre, ¿no? Hombre blanco, rubio, maloso. Tratando de matar a las mujeres. ¿Está bien? Pero bueno, vos lo decís en la historia original con Sarah Connor. Bueno, es original, en esa época no. Pero acá refuerza todo el mensaje. ¿Entendés? Refuerza todo el mensaje. Tipo ario. La chica. Prueba de embarazo justo. Bueno, si querés, como siempre, el cómic, sabes que lo puedes pedir. Tiene la chica tiene todo el departamento de justicia o de policía para tratar de ayudarla y no.
quiénes son todos sus compañeros. Pero bueno, está bien. Si la historia diera, está bien. Ahora, de vuelta. Hombre malo, blanco, teniendo la sumisa abajo, con una bruta hacha, siendo el maloso. ¿Mm? Vos fíjate acá, el tipo viene, pum, te tiro un tiro, pum, no pasa nada, te destrozo, pum, te tiro, te quiero matar, pum. Pero, te explico antes. Bueno, sigamos, no le demos mucho más bola porque esto no es el meollo del asunto. El tercer número de esta nueva historia, el enemigo revela la razón por la cual está aquí. Si bien no se revela el nombre de la infante, o sea, lo más importante no lo revelás, está bien, porque no tiene ningún sentido, porque este cómic no tiene ningún sentido. Y si bien no se revela el nombre de la infante, esto cambia por completo toda la franquicia. O sea, ¡oh sorpresa! Los progres y los woke intentando cambiar la historia de los cómics. La historia. ¿Por qué? Porque el día de mañana, capaz que nadie te mira Terminator 1. Capaz que te leen este cómic que es más nuevo. ¿Entendés? Es lo que siempre digo. Es una especie de síndrome Mandela. Vos después no recordás qué carajo o cómo carajo era el original. ¿Por qué? Porque te bombardearon de cosas diferentes. Entonces, por ahí, si vos seguís con esto, te termines olvidando de... Aunque va a ser casi imposible, ¿no? Pero bueno, ponele. Ya tenés una mujer latina, afrodescendiente y empoderada que ya está a la par de Linda. Linda. Sí, bueno, de Linda. Nunca me acuerdo el nombre, puta. De la mamá de Connor, ¿está? Porque el evento no... A ver, y entonces, si bien no se revela el nombre de la infante, esto cambia por completo la franquicia. Entonces, ¿por qué este evento no se recuerda si sucede a la par de la cinta original y es igual de importante? ¿Y por qué? La mañana después de que Lucy... Escuchen esta parte final. La mañana después de que Lucy acabase con el Terminator, ella va a su estación de policía en Nueva York y notan que sus compañeros están viendo las noticias la noticia de Los Ángeles. Resulta que un hombre ocasionó múltiples disturbios y varios asesinatos, pues se refiere a la aventura de Sarah Connor, por lo que estos sucesos opacaron totalmente la aventura de Lucy Castro. O sea, ella fue más que Sarah Connor. Fue más, porque la acabó en un solo día, porque no pasó nada, pero bueno, fue opacada por la mujer blanca hetero, rubia, que en sí es una heroína porque se fue empoderando. Ahora, ¿sabe que una mujer es igual de importante? Ahora se sabe que hay una mujer que es igual de importante que John Connor, de la cual, igual de importante, para mí es igual de importante el líder, sea mujer o hombre, el líder de una rebelión, que un soldado que peleó a su par. Y no sé, porque si ni siquiera se le dice el nombre, y tan importante no fue. Pero bueno, ahora se sabe que hay una mujer igual de importante, John Connor, de la cual aún no se sabe su nombre. Esto cambia radicalmente la historia de la primer cinta de Terminator. Vamos a lo que realmente nos va competiendo. Cuando yo les dije de que se había terminado, se estaban echando los directores de ¿cómo se llama? De inclusión, y que no quise traer las noticias porque sabía que iban a haber más. Aquí estamos, para que vean que yo no ando pelotudeando ni nada por el estilo. Terremoto en Hollywood. Netflix, Disney, Warner Bros. Y los Oscars. Yo estaba esperando, sabía esta de Netflix, de Warner Bros. Me estaba faltando la de los Oscars. Que era la noticia que yo quería traerles porque ya tenía buena info de que iba a suceder. Despidieron a sus directoras de diversidad y equidad e inclusión. Acá dicen despidieron. Ahora vamos a ver algo de tomatazo, ¿no? Pero vamos después. Las últimas 3 directoras fueron despedidas en un lapso menor de 48 horas. La Tondra Newton, directora de Inclusión y Diversidad de Disney, y cuya meta era conseguir que la mitad de los personajes de animación sean Lady Gaga TV+, pertenecientes a minorías étnicas. Fue la primera en ser despedida el pasado 26 de junio, tras el fracaso de múltiples producciones como La Sirenita y Elementos.
Su partida fue seguida por el anuncio del miércoles 27 de junio de Berna Myers, directora de estrategia e inclusión de Netflix, había sido cesada de su puesto. El pasado viernes 30 de junio, el día después de que la Corte Suprema, escuchen esto, la Corte Suprema de Justicia anulara la acción afirmativa en la educación, Warner Bros. Discovery despidió a la vicepresidenta senior de Diversidad, Equidad e Inclusión. Vamos a terminar con esta parte y tengan en mente esto, La Corte Suprema de Justicia anulara la acción afirmativa de la educación. Sigamos. Ahora vamos a traer con eso. Despidió a la vicepresidenta Warner Bros. De Inclusión. Karen Horn, responsable de garantizar la inclusión en las películas y series de televisión de la compañía, fue despedida el pasado sábado 1 de julio, menos de 24 horas después. Este sábado en la noche, la academia anunció que separó a la vicepresidenta ejecutiva de Impacto e Inclusión, Chanel English, responsable de supervisión que las películas nominadas al Oscar contasen con una cuota de inclusión en todos sus films. Tengo un montón de noticias de actores que ya no, que se pusieron en contra de lo woke, de que salieron a dejar en claro su postura, cantantes, personas como Demi Lovato que ya se cansaron de usar los pronombres y lo abandonaron, etcétera, etcétera, etcétera. Se vienen tiempos, mirá la nota, ¿no? Se vienen tiempos de cambio en la meca del cine. ¿Qué piensan de estos 4 episodios? Despidos. Recuerden, vientos de cambio, lo vengo diciendo hace más de un año. Bueno, no es por echarme la cosa, te quiero decir que yo cuando hablo acá puede ser que diga pelotudeces, que no me acuerdo un nombre, que divague un poco, que me cague de risa y todo. Pero yo lo que les traigo, no se los traigo porque me salió de la punta del chipote chillón. Lo traigo porque me siento, estudio, leo, veo las corrientes y eso. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que no sé si tomen en cuenta todo lo que digo, pero por lo menos siéntenselo a reflexionar. ¿Tá? De hecho, esto tiene que ver mucho con lo que yo les traje en la comunidad, que era la, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora. La paradoja de la tolerancia. ¿Está bien? La paradoja de la tolerancia, lo que yo les vengo diciendo, es muy parecido a lo que está pasando ahora en Francia. En Francia pasó un hecho de una persona, que pasó en Argentina pasa todo el tiempo, pero bueno, en Francia, como es primer mundo, es más importante. Acá son todos gatillo fácil, ¿no? Un policía para una persona en auto, a un chico, un menor, le dice que pare y el tipo quiere escaparse. El tipo le apunta, le dice que pare de nuevo, ¡pum!, lo mató. Pasó que toda la izquierda reaccionaria salió en contra de la policía, piedrazos, quemando todo, hay un montón de heridos. ¿Qué pasó? La derecha salió a defenderlos. Denme un segundo. Internacionales. Grupos de extrema derecha se enfrentaron a los manifestantes en Francia. Activistas de esos grupos tomaron medidas contra los manifestantes y marcharon en áreas como las calles de Lyon, pretendiendo ayudar a las fuerzas militares a restablecer la paz. Durante la marcha gritaron «Francia para los franceses». El gobierno intensificó las medidas de seguridad y restringió el acceso a Internet en algunas zonas del país desde la última hora del domingo para evitar que se propaguen las convocatorias a las manifestaciones. El presidente Emmanuel Macron se reunirá hoy con los alcaldes de las 220 poblaciones que más violencia han sufrido durante la última semana. Bueno, espero que no me tiren el video con esto, pero esto es un extracto de una noticia que se dio en la radio. O sea que en Radio La Red, doy la fuente, espero que no me tiren el video, pero doy la fuente. ¿Entienden? Y esto tiene que ver, y esto fue antes de que fue después de que yo publicara, justo después, que parece que hubiera sido bajado de algún lado. Yo bajara el tema de las tolerancias. Llega un momento que la tolerancia de los tolerantes se pone a prueba. Y si vos no ponés esa, o sea, no combatís a los intolerantes, perdés todo tipo de tolerancia. Perdés la noción de la tolerancia. Y léanlo en la comunidad porque lo van a entender mucho más y si no se me distorsiona mucho el video. Estimada audiencia, interrumpimos las noticias para el siguiente anuncio comercial. Si te está gustando el video y quieres ser parte de esta comunidad, suscríbete. A vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Continuamos. Bueno, sigamos.
estas son las 4 mujeres, ¿tá? De las que yo les hablaba, ¿no? Que fueron echadas. Pero bueno, recuerden cuando les dije, tengan en mente, la Corte Suprema de Justicia anulará la acción afirmativa en la educación. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. La Corte Suprema de Estados Unidos, y lo estoy sacando de CNN, mira que si para que lo ponga la CNN, mira, la Corte Suprema de Estados Unidos acaba en la acción afirmativa basada en la raza en las admisiones universitarias, que es muy parecido a lo que pasaba en Argentina, de que, bueno, mira, querían hacer de que si sos negro, que si sos gay o esto o lo otro, apruebes mucho más fácil, ¿no? Ya de por sí le están sacando a los pibes el tema de que no puedan repetir, te lleva 22 materias, no repetís ni nada porque los estigmatizás. Ya habían querido poner de que si encima eras una de estas etnias o alguna de estas condiciones, tenías alguna de estas condiciones, o eras de alguna de estas condiciones, no reprobaras, te dieran como un puntajecito más, un extra, ¿no? Que creo que no se logró. No sé en qué estado está eso. Bueno, 11:30, 29 de junio de 2023. La Corte Suprema de Estados Unidos dice que los colegios y universidades ya no pueden tener en cuenta la raza como base específica para conceder una admisión, lo que constituye una decisión histórica que anula un precedente de hace mucho tiempo que ha beneficiado a los estudiantes negros y latinos en la educación superior. Háblame de que no hay vientos de cambio. Háblame de que no hay vientos de cambio. Esto es tan importante como lo que sucedió con Ron DeSantis. Los programas de admisión de Harvard y UNC no pueden conciliarse con las garantías de la cláusula... porque esto lo está leyendo alguien, puta, se borró. Dijo que los... dame un segundo. Ahí está, no quedó remarcado. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió la opinión para la mayoría conservadora. Escribió la opinión... Está mal traducido, pero dice, es como que la mayoría de la opinión dice que es conservadora, diciendo que los programas de admisión de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte violaban la cláusula de igual protección porque no ofrecían objetivos medibles para justificar el uso de la raza. Dijo que los programas implicaban estereotipos raciales y no tenían ningún tipo de final específico. Esto es lo que dice el tipo. Los programas de admisión de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte no pueden conciliarse con las garantías de la cláusula de igual protección. Ambos programas carecen del objetivo suficiente, específico y medibles que lo justifiquen el uso de la raza. Emplean inevitablemente la raza de forma negativa, implican estereotipos raciales y carecen de puntos finales significativos. Nunca hemos permitido que los programas de admisión funcionen de esta manera y no lo haremos hoy, escribió Roberts. Grande Roberts. En un extenso voto concurrente, el juez Clarence Thomas, la segunda persona de raza negra incorporarse a la Corte Suprema, habló en términos inusualmente personales al criticar el uso de las políticas de acción afirmativa por parte de los colegios y universidades y que describió como preferencias sin timón basadas en la raza diseñada para asegurar una mezcla racial particular en sus clases de ingreso. Jodeme, man. Y es un negro. Esto me hace acordar como cuando Morgan Freeman le habló a un blanco y le dijo: yo no quiero nada, no quiero ni un día para el negro, ni un día de la raza, ni un carajo. Porque yo no voy a dejar de llamarte blanco y no quiero que vos me dejes de llamar negro. Háblame en inclusión, esa es inclusión. Respetar al otro por su raza. Y si sos negro, sos negro, sos blanco, sos amarillo. Sin que eso te genere un status quo. Eso es inclusión. Eso es igualdad. Aunque soy vamos a cambiar la voz a Thomas, una voz de negro así como potente. Aunque soy dolorosamente inconsciente de los estragos sociales y económicos que han sufrido mi raza y todos los que sufren discriminación, mantengo la esperanza duradera de que este país esté a la altura de los principios tan claramente enunciados en la Declaración de la Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos. Que todos los hombres sean creados iguales, son ciudadanos iguales y deben ser tratados por igual ante la ley, escribió Thomas. Háblame de Mandela, loco, de Luther King, ¿no? Que pensaba que un día nadie lo viera por su color de piel. Háblame de igualdad, man. Esa es la igualdad.
La jueza Sonia Sotomayor, acompañada por la jueza Elena Kagan, dice Kagan, perdón, y Ketanji Brown Jackson, emitió un encendido disenso diciendo que la opinión hace retroceder décadas de precedente y progreso trascendental. El resultado de la decisión de hoy es que el color de la piel de una persona puede desempeñar un papel en la evaluación de la sospecha individualizada, pero no puede desempeñar el papel en la evaluación de las contribuciones individualizadas de esa persona a un entorno de aprendizaje diverso, escribió Sotomayor. Esta lectura indefendible de la Constitución no se basa en la ley que subvierte la garantía de igual protección en la 14ª enmienda. O sea, tipo, onda, somos todos iguales, pero no somos todos iguales. No quiero que seamos todos iguales. Bueno, sigamos. Ahora vamos a la verdadera noticia, ¿no? Esto todo es un preámbulo. Espero que no se estén aburriendo porque la estoy haciendo con la mejor de las ondas, chicos. Acá no lo tengo, no lo pude resumir. Me pareció que era importante todo, man. Perdón. Después de que la Tondra Newton, directora de diversidad y enlatada de The Walt Disney Company, Warner Bros., Discovery y Netflix, pierdan la cabeza por la diversidad. Perdón, se me trabó acá. Perdón, se trabó la página. Después de que la Tondra Newton, directora de diversidad enlatada de The Walt Disney, Warner Bros., Discovery y Netflix, pierdan la cabeza de la diversidad. A fines de junio se reveló que la directora de diversidad de Walt Disney Company, la Tondra Newton, ya no estaba en la empresa. Ahora Warner Bros. Y Discovery y también Netflix, su jefe de diversidad, dejan sus respectivas compañías. También lo de los Oscars, ¿no? Variety, que fue cuando le iba a traer la noticia que les comentaba hoy y no la quise traer, anunció que Newton había dejado de Walt Disney Company después de que obtuviera un memorando interno de la compañía el 20 de junio de la... Perdón. Variety, me quiero apurar por el tiempo, pero bueno, vamos a hacerlo bien. Que Newton había dejado de Walt Disney Company después de que obtuvieran un memorando interno de la compañía el 20 de junio la jefa de recursos humanos de la compañía, Sonia Coleman. Coleman escribió en el memorando: le escribo para compartir la noticia de que la Tondra Newton ha decidido dejar de Walt Disney Company para dedicarse a otros emprendimientos. No sé, déjenme en la caja de comentarios qué opinan ustedes. O sea, ¿la dejó o la dejaron? Vamos a poner un paréntesis acá. Según Tomatazos, Disney despidió a su directora de diversidad, la Tondra Newton. Varios medios aseguran que Disney despidió a su directora de diversidad por un desempeño en la taquilla de algunas películas diversas. La realidad es que la Tondra Newton renunció a su puesto de directora de diversidad, el cual desempeña desde el 2017. Ahora, Julie Mager supervisará esa área hasta que se encuentre una nueva directora de diversidad. Esta información fue reportada originalmente por Variety, sin embargo... Perdón. Sin embargo, en ninguna parte dijeron o siquiera sugirieron que la salida se debe al fracaso de su gestión. Claro, te lo van a decir. Sonia Coleman anunció la salida de Newton en una nota para el staff donde podemos leer: les escribo para compartir la noticia de que la Tondra Newton ha decidido dejar de Walt Disney Company para dedicarse a otros emprendimientos desde que se unió a la empresa en el 2017. La Tondra ha liderado las iniciativas estratégicas de diversidad, equidad e inclusión de la empresa, incluida la asociación de las partes interesadas de toda la empresa para amplificar las historias del mundo escritas por personas de todo el mundo. Se ha dedicado a garantizar que cada persona se vea a sí misma y sus experiencias de vida representada de una manera significativa y auténtica. O sea, para ver, primero, ¿no? Si yo quiero ver representado a todo el mundo, bueno, loco, hago lo que está haciendo Netflix, te sacan un ¿cómo se llama? Un documental de cada pelotudo que anda dando vuelta, de Menem, de Luis Miguel, de cualquier que ande trap que haya tenido 2 minutos de fama, para todo serie, ¿está? Así que, no, yo no quiero ver la realidad volcada a una ficción. Yo lo que quiero ver son personajes ficticios. No me importa si son latinos, no me importa si son estadounidenses, no me importa nada. Que sea un buen actor, que sea una buena película. Ya está, man. Pero bueno, a ver, es como que... también, los tomatas son más pelotudos también, con perdón todo, pero... ¿Una empresa te va a venir a decir que echó a una persona
porque no le dieron la taquilla, porque no le dieron... Es lo mismo que pasó con el de Buzz Lightyear. Rajaron a todos. Y eso que la mina, que una de las directoras, que yo traje la noticia por ahí, la directora le salvó la película, le salvó Toy Story 2, porque no sé qué había pasado, se les destruyó y ella tenía la mayor parte de la película en su computadora. Y así todos la rajaron. ¿Vos te pensás que acá no va a pasar? ¿Vos te pensás que justo las 4 mujeres que vimos hace 2 segundos en la nota anterior, o sea, fueron sororas? Se sincronizaron la menstruación y dijeron todas, vamos a renunciar, todas juntas. O las echaron porque las acciones caen y por más que vos le quieras meter el ESG o la DAI, que es lo que aspiran las empresas para el scoring, para poder recibir... Porque todo esto viene... A ver, todo esto viene... Esto ya lo vamos a hablar en otro video. Pero esto todo viene porque las empresas necesitan tener un scoring para poder tener financiación. Está bien con BlackRock, con un montón de cosas. ¿Está? Entonces, lo necesitan. Pero claro, si vos pedís un préstamo y encima tenés pérdidas en acciones y encima tenés pérdidas en taquillas y un montón de cosas, ¿cómo pagas el préstamo? Entonces están dando cuenta que por más que necesiten el scoring los está endeudando más y no pueden ni siquiera pagar esos préstamos, ni las pérdidas, ni estar bien con sus accionistas. ¿Está bien? Entonces no me vengas con que todas fueron sororas y se fueron por motus propio. No me trates de pelotudo. Me tratás de pelotudo todos los días cuando me sacás las películas de mierda que me sacás. Encima ahora me tratás de pelotudo con una declaración así. Vamos, viejo, vamos arriba. Bueno, está. Vamos con buena onda. Desde que, bueno, no importa, esto ya lo hemos hablado. Coleman continuó revelando que Marge asumiría el papel de Newt. Acá, Coleman continuó revelando que Julie Merges asumiría el papel de Newton, la forma interina, mientras la empresa buscaba un nuevo líder de Day. Los informes directos de la Tondra informarán a Julie Merges de forma interina hasta que se identifique un nuevo líder Day, quien agradece a Julie para liderar este equipo junto a su organización de adquisición de talento. Lo leí para el orto, pero bueno, ya estoy medio cansado, perdón. Además, Shelby Curry y el equipo de comunicaciones internas de Day seguirán reportando a Kerry Brown en su papel de líder de comunicaciones internas y participación de la empresa, escribió Coleman. Tras la salida de Newton, The Wrap informó que la jefa de estrategia de inclusión de Netflix, Berna Mayer, dejaría su puesto en todo lo que hemos hablado un poco, ¿no? Empresa en septiembre, mientras deja la empresa como jefa de estrategia de inclusión y seguirá asesorando a la empresa, aunque el informe señala que se centrará principalmente en su empresa de consultoría, Berna Mayer Company. A diferencia de Walt Disney Company, Netflix parece tener un reemplazo para Mayer ya alineado en Wade Davis. Davis es actualmente el vicepresidente de estrategia de inclusión y trabajó con Mayer durante 4 años. A ver, yo esta parte no la puedo ver como una total victoria, porque para yo decir que esto fue una total victoria, no tendrían que haber renunciado las directoras de COSO, tendrían que haberse cerrado los departamentos de inclusión y que todo sea más orgánico, que no sea una cuestión de cosas, sino que a la hora de contratar no tengamos en cuenta esto o aquello. ¿Está bien? Entonces yo no lo veo realmente como una victoria. Si hubieran cerrado los departamentos, te entiendo, pero por ahora es una victoria a medias. Ya veremos. El comunicado de Myers es difícil alejarse de la compañía de este rol, por lo mucho que amo a Netflix y ya la gente aquí. Estoy muy emocionada por el talentoso Wade Davis, quien tomará la iniciativa del trabajo de AIN&D y junto con junto con nuestro increíble equipo de estrategia de inclusión, y no puedo esperar a ver el progreso continuo de que todos lograremos juntos. No creo que vaya a solucionar porque es un hombre. Por más que sea negro, es un hombre. Entonces, no es del todo inclusivo. No tenemos inclusión en un solo personaje. Agregó Wade. Wade es un líder fuerte y muy respetado en Netflix, por lo que es una gran persona para construir sobre nuestro compromiso, llevando nuestro trabajo de inclusión al siguiente nivel. Esperemos que el siguiente nivel sea una inclusión verdadera y no forzada, ¿no?
A fines de junio, Los Angeles Times informó que Warner Bros. Discovery despidió a su líder de diversidad, Karen Horn, quien era la vicepresidenta de diversidad, equidad e inclusión de la compañía de América del Norte. Acuérdense, no se vayan chicos porque al final hay una perlita. Según la fuente de medios, su salida de la compañía se anunció el 28 de junio y la portavoz de la compañía, Meghan Klein, informó al medio que no la despidieron según la reducción de costos de Warner Bros., sino más bien a un planteamiento y reorganización de la organización de diversidad de la compañía. Estos fueron, por lo menos la mina fue un poco más honesta, ¿no? Porque está diciendo que no fue por la reducción, sino porque van a reorganizar y rever cómo van a ser la diversidad de la compañía. Un memorando enviado por empleados de Warner Bros. Discovery por el director, esto me salta, me vuelve loco, global de diversidad, equidad e inclusión de la compañía, Asif Sadiq, decía: Karen, no, pero es medio árabe. No sé cómo hablar medio árabe. Karen es una ejecutiva talentosa que es de un compromiso. Estoy moviendo el vientre en este momento, que es bastante voluptuoso también. Comprometida con nuestros objetivos comparados de crear una compañía aún más inclusiva y un entorno accesible y equitativo. Industria. Agradezco a Karen por el importante papel que desempeñó en el establecimiento de una base sólida mientras integraba los equipos y programas de las empresas heredadas y le deseo lo mejor. Sadiq agregó: es importante destacar, en estos cambios no alteran nuestro compromiso ni nuestros planes para los programas en curso y las iniciativas basadas en contenido. Estos son pilares fundamentales de nuestra estrategia DEI y seguirán siendo áreas de inversión y enfoque. Ya veremos, porque, o sea, del dicho al hecho, un estrecho. Por algo pasó que volaron todas. Eso, dato mata relato. Después todo lo que salgan a hacer contención de daños son dos mangos aparte. Esto era lo importante. Sadiq recientemente hizo una aparición en Royal Russell School Croydon y habló sobre los departamentos de diversidad, equidad e inclusión. Y señaló que las empresas en los Estados Unidos gastaron más de 8.000 millones en capacitar a sus empleados para que sean racistas. No sé si estará mal ahí. Dijo que cada organización que intenta impulsar... Ahora lo vamos a ver. Dijo: cada organización que intenta impulsar el cambio, que intenta crear un lugar de trabajo que sea más inclusivo, una sociedad que sea más inclusiva, solo en los Estados Unidos se gastaron 8.000 millones en capacitación sobre diversidad y mucho más de miles de millones a nivel mundial para tratar de crear una equidad que todos quieren ver y sentir en el lugar de trabajo. Esto es una falacia de autoridad, ¿no? Todos quieren ver. Hablamos de inclusión y todos, porque yo no la quiero ver. Ese tipo de inclusión yo no la quiero ver, Yo quiero ver igualdad verdadera, que todos seamos iguales y no estamos distinguiendo si es negro, blanco, hetero, cis o la que carajo sea. Entonces, esto es una falacia. Pero bueno, sí, estaba mal lo de arriba, estaba mal traducido arriba. Sadiq continúa admitiendo que los programas no tienen éxito. No están impulsando un cambio que queremos ver. No estamos logrando el éxito que la gente quiere sentir en el lugar de trabajo. Claro, porque no están haciendo las cosas bien. Porque estás obligando a la gente a algo que no se obliga. Esto, la inclusión, el aceptar al otro por su etnia, su raza, fue una evolución que se fue dando en la sociedad. Y con todo esto que están haciendo, para mí, lo están involucionando. Están haciendo que la gente sea cada vez menos tolerante. Que la gente le importe cada vez menos. Porque antes no le importaba lo que vos hacías con tu sexualidad o si eras de qué etnia eras. Ahora, lo que están haciendo es que cada vez le importe menos, pero no a ese nivel. Sino que, qué hincha pelota, estos me tienen recontra repodrido, basta, loco. Y van a generar ojalá que no, pero van a generar un efecto adverso, como el que les traje hace un ratito en lo de Francia. Van a generar un adverso, que los vean de nuevo y no sé, tengan violencia, ojalá que no, pero que haya algún tipo de violencia contra algún colectivo o algo por el estilo, por el solo hecho que ya pudrís, que ya querés meterte con tus hijos, querés meterte con tus gustos, con tu forma de pensar, y eso la gente no lo va a permitir. Y si lo permitimos, vamos a tener lo que yo les decía de Popper. Vamos a perder la tolerancia.
En cuanto a por qué falla, admite que es racista. ¿Por qué es eso? Bueno, yo argumento que el mismo entretenimiento está sesgado, está construido con estereotipos, tienen supuestos, no siempre es diversa o inclusiva, y muchas veces es exactamente lo contrario de la inclusión. Bueno, acá no sé qué estamos viendo, la Barbie negra, no sé cómo será. Claramente estos departamentos son pozos de dinero gigantes. Y claro, si es un negocio, la inclusión es un negocio, por más que debería ser algo de sentido común, por más que el sentido cada vez sea menos común. Departamentos son pozos de dinero gigantes para estas corporaciones y los beneficios que creían que estaban obteniendo de ellos en realidad han erosionado significativamente muchas de las percepciones de estas empresas ante el público. Será interesante ver si estas empresas continúan atacando a las personas en estos departamentos o si duplicarán sus estrategias racistas y fallidas admitidamente. No sé, les traigo la perlita, pero me gustaría saber qué opinan en la caja de comentarios. Cópense, loco. Pongan like, suscríbanse. Cópense. Bueno, y es la perlita, ¿no? Porque lo amo. Por más que sea de una secta media rara, viste que está en una secta media loca, con John Travolta y con otro más, las películas que hace, la mayoría me han gustado y no tienen ninguna inclusión, y si se tiene que poner adelante como Stallone y decir fuck walk, qué mierda. Tom Cruise puso un límite y se negó a filmar una escena de Misión Imposible 7 que tenía que hacer. Sabemos que él hace todas sus escenas de acción, no usa dobles ni nada, ¿no? Pero fíjense, ya lo tengo acá, no voy a decir todo porque es al pedo, ya lo tengo marcado. Ay, me lo borró. Bueno, no importa. Era por acá. Se trató, el tipo hace tomas de acción que vos decís, no, estás loco con la guita que tenés, te vas a matar, boludo. Pero bueno, vamos a ver, hizo una toma súper grosa que la vamos a decir acá. Se trata de una toma de pura tensión, donde el actor, quien opta por no tener dobles de riesgo, condujo una motocicleta a lo largo de un acantilado del cual termina por arrojarse. Aquel no le bastó con rodar la hazaña una vez y que salga bien, sino que repitió la toma más de una vez para que quede perfecta. Un capo total. Ahora, ¿qué toma se negó a hacer? Bueno, sin embargo, el actor también tiene un límite y lo demostró en esta oportunidad durante una entrevista con Entertainment Weekly. Esta es la perlita, ¿no? La actriz Pom Klementieff confesó que Tom Cruise se negó a filmar una toma con ella. Y vos decís, ¿cuál? La de un beso, no, mirá. ¿Sabe qué? Por todos lados. En la misma, él debía darle un golpe en el estómago a la actriz, a lo cual ella había accedido. Seguí diciéndole que me patearon el estómago. Apreté mis abdominales con fuerza y dije, ¡puedes darle, Tom! ¡Dale, Tom! Pero él me dijo, no, ¿cómo la voy a patear? ¿Vos querés que esto sea 20 años después como un tango en París? No se lo dijo eso, él solamente dijo no. Pero estuve entrenando, tratando de conversarlo, diciéndole que me ayudara, pero él no quería hacerlo. Agregó la actriz, quien interpretará una misteriosa solitaria asesina, en la cual la cinta, más spoiler. Pero el tipo dijo no. ¿Por qué? A ver, en otro momento yo estoy seguro que a una doble la hubiera pateado o algo por el estilo. Pero esto... Yo me acuerdo cuando salió un tango en París, no, era, Marlon Brando, sí, yo quiero actuar con Marlon Brando, no quiero decir, no, en su momento no dije nada de lo que sufrí, o de la vejación, o de la violación que sufrí, porque si no se terminaría mi carrera. Prostitución caviar, sépanlo, para mí por lo menos. Pero, y bueno, con el actor, ¿quién se iba a meter con Marlon Brando? Bueno, para mí Tom Cruise no quiso quilombo, no quiso patear y que después le salieran con que, mirá, patea mujeres, comerse una demanda, o que salte alguno de estos pelotudos de alguna de estos colectivos o alguna de estas corporaciones, como le pasó a Johnny Depp, que no sé, que inventaron un montón de cosas porque Amber Heard le había depositado $1 millón. Entonces, este tipo dice, no, pará, arriesgo mi vida, pero meterme con estos pelotudos ni en pedo. Loco no soy.
Así que, amigos, y amigas, espero que hayan disfrutado el video. Seguramente se hizo largo, no les eché el cortito. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y vamos por más momentos así. Así que, como siempre digo, game over. Si lo encuentro. Pero ahora sí, game over.